Bueno, primero de todo, agradecerle su presencia en este evento extraordinario de la Mesa del Editor. Y digo extraordinario porque la Mesa del Editor siempre es uno mensual y esos, pero siempre va a haber extraordinario porque ya hemos tenido varios en el pasado. Tuvimos el de Guaidó, tuvimos el de Story y bueno, vamos a tener más en el futuro. Los próximos eventos serán ya el que corresponde al mes de agosto y ese será el Cardenal Porras. Y después estamos entre Moisés Naim y Felipe González. Y bueno, ahí les mandaré y les indicaré a los miembros de la mesa cuál es el cronograma de aquí hasta finales de año. Es importante porque vamos a tener gente no solamente de Venezuela, sino a nivel regional. Por eso es que hemos constituido el Club de Amigos, porque es un esfuerzo importante que estamos haciendo. Bueno, para empezar, bueno, primero quiero, aunque todos lo conocen, quiero presentar a Luis. El ingeniero Luis Pacheco tiene 39 años de experiencia en el sector de la energía, incluido 17 años en la industria petrolera venezolana PDVSA, donde ocupó varios puestos de alto nivel, incluidos director ejecutivo de planificación corporativa y director gerente de Vitor, filial de petróleos pesados de PDVSA. De 2008 al 2016 ocupó el cargo de vicepresidente senior de estrategia en Pacific Exploration and Production, la mayor empresa privada de petróleo y gas en Colombia y Perú. El doctor Pacheco obtuvo su primer título en ingeniería mecánica de la Universidad del Zulia en 1974 y también obtuvo un máster en la Universidad de Manchester en 1976 y un PhD en el Imperial College of Science and Technology, University of London, en 1980. Actualmente es presidente de la Junta Administrativa ad hoc de PDVSA desde abril de 2019 y miembro no residente del Instituto Baker en la Universidad. Antes de empezar a darle la palabra a Luis, quiero que los co-hosts que me ayudaron a organizar este evento, por lo cual discutimos, hicimos este evento extraordinario, le voy a dar brevemente la palabra a José Toro Hardy y a Jesús del Vecchio. Pepe, tiene la palabra. Muchas gracias, Emilio. Yo creo que es importantísimo esta reunión de hoy, donde este viejo compañero de luchas, presidente por ahora de la PDVSA ad hoc, nos venga a explicar qué es lo que está pasando en este momento, particularmente con el caso de Citgo en los Estados Unidos. Recuperar la industria petrolera venezolana pasa necesariamente por recuperar nuestra posición en los Estados Unidos, porque ese es el mercado más importante del mundo y allí teníamos una participación garantizada por nuestras refinerías, por nuestra participación en oleoductos, llegamos a tener 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, y eso nos garantizaba poder llevar el petróleo desde el subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas en una integración vertical perfecta. Pues bien, en este momento esa propiedad de Citgo está amenazada. Y está amenazada primero por las cosas bárbaras que hicieron, los compromisos que asumió el gobierno, la cantidad de avales sin autorización de la Asamblea Nacional, pero en el caso que más nos preocupa en este momento está Cristalex. Como todos sabemos, hubo una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos devolviendo el caso al juez de Delaware, y el juez de Delaware, que no se ha demostrado al principio inclinado hacia Venezuela, tiene que tomar en los próximos días una decisión sumamente importante, y gracias a Dios en el proceso, miembros importantes del gobierno de los Estados Unidos salieron a explicarle al juez que una decisión en contra de Venezuela podría afectar los intereses de la política exterior de los Estados Unidos y también en materia de seguridad nacional. De manera que es importantísimo que Luis nos ilustre qué es lo que puede estar pasando en los próximos días, cosa que es vital, vuelvo a repetir, para el futuro de la industria petrolera venezolana. Muchas gracias, Pepe. Jesús, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento de la Mesa del Editor, en donde creo que, continuando con lo que explicado por Emilio y por Pepe,
creo que una de las cosas importantes que tener a Luis hoy aquí es poder oír directamente de él la realidad de la situación de las negociaciones que se han llevado a cabo en los Estados Unidos con respecto a Citgo, y además clarificar directamente y cambiar un poco la percepción que se ve por las redes y algunos medios, donde hay ataques muy directos a la gestión que se ha venido realizando por este grupo de colegas a cargo de Citgo y de PDVSA. En este caso, es importante que preparen sus preguntas, formulen, una vez que Luis termine de su intervención, porque este evento tiene como una misión principal es el diálogo y la posibilidad de hacer preguntas y que Luis pueda clarificar cualquier duda que ustedes tengan. Le cedo la palabra a Luis. Bueno, muchas gracias, doctor Figueredo, doctor Toro, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad. Yo como buen petrolero tengo unas láminas, si no, no sería petrolero. Yo lo que voy a hacer primero es pasearme por lo que es Citgo, cómo conseguimos a Citgo, qué se ha hecho a la fecha, y en ese contexto hablar un poco de los litigios, pero no con la profundidad que probablemente ustedes esperan en la presentación. Y trataré de ir por esa presentación relativamente rápido, porque la mayoría de esa información es pública y se consigue tanto en las redes como en los websites de Citgo. Y luego, entonces, me abriré a preguntas. Yo creo que esa es la manera más sensata de hacer esto. Entonces, déjenme compartir aquí la pantalla. Ustedes me dirán si está funcionando, por favor. Sí, Luis, se está viendo bien. Ok, procedo y trato de hacerlo de la manera más eficiente posible. Primero, ¿qué es Citgo? Porque a veces uno parece que Citgo lo hubiera inventado PDVSA en algún momento. Citgo es una compañía que tiene más de 100 años y eso es importante entenderlo, porque es una compañía no solamente que tiene una gran tradición, sino que tiene una marca que defender y tiene además algo que muchas veces no somos capaces de explicar muy bien, que es una empresa norteamericana de la cual PDVSA, como veremos adelante, es el accionista, pero que es una compañía que se comporta de acuerdo a las normas, a las reglas de una compañía cualquiera en los Estados Unidos. Es una compañía de la cual PDVSA empezó a formar parte en 1986, comprando la mitad de ella, y ya hacia 1990 tenía propiedad. Y en el camino, Citgo también terminó siendo el paraguas bajo el cual se reunían la mayoría de los activos de refinación que llegó a tener PDVSA en los Estados Unidos. Refinerías que hoy ya no tienen porque fueron vendidas en el camino en los últimos 20 años. Hoy, ¿qué es Citgo? Citgo hoy es una compañía de refinación y distribución de productos petroleros. Tiene 3 grandes refinerías, 2 de ellas en el Golfo de México. La más grande de ellas es Lake Charles, que queda en Luisiana, que tiene un poco más de 425,000 barriles de capacidad. Y luego unas 2 refinerías un poco más pequeñas, una en el estado de Texas, en Corpus Christi, y la otra en Lemont, en las afueras de Chicago, en el estado de Illinois. Entre todas tienes una capacidad como de 769,000
barriles día. Para apuntalar lo que dijo Pepe Toro en el principio, la razón de las refinerías fue inicialmente, y sigo siendo, como una integración y un aseguramiento de mercado de los crudos pesados, que en los años 80, y eso, la historia es importante entenderla, tenían poco destino los crudos venezolanos sin importantes descuentos. De ahí la estrategia. Claro, han pasado ya mucho más de 50 años, más de 40 años de eso, y la estrategia en el camino ha ido modificándose. La compañía también es dueña de 41 terminales, tiene distribución sobre todo en la parte este de los Estados Unidos, como ven en la gráfica que está a la derecha, y sirve alrededor de 4.700 estaciones de servicio. Eso también es bueno aclararlo. Citgo, desde el principio de su historia y desde el principio de su historia con PDVSA, nunca fue dueño de estaciones de servicio. Lo que hacía era abanderarlas. Y en el camino hubo un momento, y Pepe recordará esto, que hubo alrededor de 14.000 estaciones de servicio que tenían la bandera Citgo. Hoy en día, por razones de reacción al dueño, es decir, a Venezuela, solo quedan alrededor de 4.700 estaciones de servicio, que son de todas maneras una parte importante del mercado. Hoy por hoy, Citgo es el quinto refinador en los Estados Unidos por capacidad de procesamiento. Como ven ahí, el más grande es Marathon, Valero y Phillips, que son compañías de refinación solamente. Son compañías que se han ido especializando en esa parte del negocio. Citgo también es un componente importante de exportación, de lo que llaman el PAT 3, no me voy a meter ahorita en eso, pero Estados Unidos está dividida en zonas petroleras, y del Golfo de México salen muchas de esas exportaciones, y Citgo representa el 10% de eso. En marzo del año pasado se nombraron juntas, se nombró una junta ad hoc de PDVSA que tenía 5 miembros, y esa junta ad hoc de PDVSA tenía en ese momento cuyo único norte era la recuperación del control del sistema de refinerías y de propiedad de Citgo. Esa junta encuentra a Citgo dentro de un panorama que también hay que entender. Porque Venezuela es un país bajo sanciones, y por lo tanto PDVSA, como una compañía, aún la PDVSA ad hoc, debo aclarar también, por ser Venezuela dueño de esa compañía, está sujeta a sanciones, y por lo tanto Citgo estaba y continúa estando sujeta a las sanciones del gobierno norteamericano. Eso creaba dentro de Citgo una serie de retos importantes. Había una incertidumbre financiera, hasta cuándo, y les voy a explicar un poco más de eso. Tenía retos operativos con la desaparición, obviamente, del suministro de crudo venezolano. Presentaba como compañía problemas de credibilidad ante sus clientes y ante sus suplidores, y por supuesto entraba en un entorno de mercado petrolero un poco desfavorable. Entonces la junta directiva ad hoc que se nombra en ese momento, nombra entonces la cadena accionaria, y entre ellas la junta directiva de Citgo, que preside la doctora Luisa Palacios. Y esa junta, que es una mezcla de petroleros de muy alta experiencia, como el señor Olmeta, que fue uno de los compradores originales de Citgo, y otras personas de alta valía, se establecen esos 4 objetivos principales: la estabilidad operativa de la compañía, la estabilidad financiera, proteger los activos, porque como ya hemos hablado en la introducción, están sujetos a amenaza por el número de litigios que están avanzando, y el fortalecimiento de una gobernanza
corporativa, que era importante de cara también, no solamente internamente, sino hacia los litigios. Y un poco para entender qué es Sirgo y cómo está, o sea, lo único venezolano que tiene Sirgo es PDVSA. Y ese PDVSA que aparece ahí es importante entenderla porque eso me da los conceptos de territorialidad sobre los que opera Sirgo, y esos conceptos de territorialidad son importantes de entenderlo de cara a toda esta argumentación legal de cara a los litigios, pero también de cara a toda la estructura legal en los Estados Unidos. Entonces, PDVSA es 100% dueño de una compañía llamada PDV Holdings. Luego, PDV Holdings es al mismo tiempo 100% dueña de una compañía llamada Sirgo Holdings, y en última instancia Sirgo Holdings tiene el 100% de las acciones de Sirgo. Verán también en la gráfica un número de llamadas de atención hacia los lados, donde dice en dónde están atacados principalmente. Esto no es una pintura total porque hay mucho más litigio. La propiedad de Sirgo en los diferentes niveles. Cristalex, como ataca a la República, quiere las acciones de PDVSA en PDV Holdings, lo mismo ConocoPhillips y el préstamo que Rosneft le hizo a PDVSA. Todos esos, de alguna manera, y lo veremos más adelante, tienen como garantías o como objetivo todos esos litigios, tomar control de la propiedad de Sirgo. Después tienes PDV Holdings, donde PDVSA tomó un préstamo de lo que se llama el bono 2020 hace mucho tiempo, en el 2016, y puso como garantía el 50% de las acciones de PDV Holdings en Sirgo Holdings, que tener control de ellas le daría control de Sirgo, y al mismo tiempo PDVSA también puso como garantía del préstamo que le hizo a PDVSA, perdón, recibió de Rosneft el 49.9% de acciones como colateral. Entonces, cuando uno llega, esta es la primera hoja que le dan a la doctora Luisa Palacio. Esto es lo que usted tiene que defender junto con PDVSA, porque está bajo amenaza. Y esto no se nos debe olvidar, porque cuando uno oye los críticos sanos o no sanos en los medios, parece que el problema se hubiera creado en los últimos meses, cuando esto es un problema que que es heredado y que además se está tratando de resolver. Entonces, ¿qué se quiso hacer o cuáles son los logros principales? Y como ya les he dicho, todo esto está escrito y lo pueden ver en el website de Sirgo en español. La estabilidad financiera: se refinanció el 70% de la deuda de las entidades de Sirgo, alrededor de $3.000 millones, porque Sirgo en sí mismo también está endeudado o fue recibido endeudado. Cambiar la opinión de los auditores, mejorar su riesgo crediticio, etcétera, etcétera. La estabilidad operacional es importante. Hubo inversión en mantenimiento y crecimiento de la capacidad que nunca se había hecho en los últimos 15 años. Y hubo un incremento importante versus la inversión que se había hecho, por ejemplo, en el último año de la administración nombrada por el régimen de Chávez. Se aumentaron los récords de procesamiento. Esta es la parte petrolera. Y hubo una cosa muy importante, que hubo un reemplazo ordenado del crudo venezolano que debido a las sanciones ya no se podía recibir. Hubo un trabajo muy duro, muy fuerte, pero muy a la callada, y yo explicaremos por qué, de la revisión de los controles internos, de los códigos de ética, de los entrenamientos a los directores, de cómo debe comportarse un director de una empresa americana. Están en camino auditorías e investigaciones.
se reestructuró todo el departamento legal, había un departamento que se llamaba el Departamento de Procura al Accionista, que no era un departamento de Citgo, sino era una sucursal de PDVSA que tenía residencia en el edificio de Citgo y cuyo objetivo era hacer las compras que PDVSA ordenaba. Por supuesto, ustedes se pueden imaginar que ahí pueden haber pasado cualquier cantidad de cosas. Se nombró un nuevo CEO, se nombró un nuevo auditor interno, se nombró un nuevo abogado y se instituyó toda una estructura interna que en los Estados Unidos se llama whistleblower, que es un nombre infeliz en español porque es como una estructura de soplón, pero es una manera de que los empleados puedan denunciar cosas que ellos vean irregulares sin temor a ser perseguidos. Y también, por supuesto, hubo un apoyo muy importante de los Estados Unidos. Y esto es otra cosa que hay que subrayar. Citgo todavía existe como propiedad gracias a la ayuda del gobierno norteamericano, que nos ha permitido dar las licencias, pero al mismo tiempo esas licencias se han convertido en organismos de supervisión a todo lo que Citgo hace. Entonces, estabilidad financiera, como ya les dije, había sanciones de la OFAC cuando se llega. Citgo está operando con una licencia que solo le da 3 meses de operación. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que toda la actividad financiera, toda la actividad de suplidores está pendiente de que la compañía a lo mejor en 3 meses no va a estar operativa o va a entrar en liquidación o va a tener otro dueño. O sea, lo primero que se tiene que hacer es eliminar o mitigar ese riesgo, y la manera como se hace es negociar con la OFAC, que es una oficina del Departamento del Tesoro que controla los activos extranjeros en los Estados Unidos, a que nos dé una licencia de operación por 18 meses renovable mensualmente. Y eso es lo que permite entonces que Citgo tome un respiro y se dedique a hacer las otras cosas. Igualmente, cuando llega la nueva junta, se encuentra que hay facilidades de crédito que están a punto de vencer y que la comunidad bancaria no quiere renovar, y hablaremos un poco de eso. Se consigue también que hay cláusulas en todos los contratos de deuda heredados, ¿verdad?, que ponen en peligro el control accionario de las entidades de Citgo. Nada más para poner un ejemplo, si en la deuda hay una cláusula que dice que si hay un cambio de control hay que pagar toda la deuda de un solo golpe, eso pone obviamente en peligro el control accionario de las entidades porque Citgo en ese momento no tiene la capacidad de hacer el repago de toda su deuda. En fin, toda una serie de variables financieras exógenas a Citgo, pero que la afectan, incluyendo el potencial incumplimiento del pago de PDVSA 2020 y la demanda de Cristalex, que en ese momento estaba en sus etapas de veredicto, hacen que haya que abocarse a eso de una manera urgente. Para hablar de la deuda, esta es la deuda que se recibe de Citgo, no de PDVSA, ¿ok?, sino del sistema Citgo, Citgo Holding y Citgo Petroleum. Y como ustedes pueden ver, había una deuda había una obligación financiera de 1.220 millones de dólares que se vencían entre mayo y julio del 2019. Después hay otras notas garantizadas que se vencían en el año 2020 y otros préstamos que van hacia adelante, de los que hablaremos un poco más adelante. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, ¿qué hacemos para no perder acceso al mercado financiero y tener al mismo tiempo el dinero para que la compañía siga operando? O sea, imagínense esto. Si tú tienes que comprar poco más o menos 800,000 barriles día, y esos 800,000 barriles
tienen un valor, pónganle ustedes que quieran, 40 o 50 dólares por barril, por decir un número. Eso significa que uno tiene que tener la capacidad, bien sea crediticia, ¿verdad? O la capacidad de caja para poder comprar ese crudo todos los días del mundo. Y eso es lo que Citgo no tiene en el momento de la transición a la nueva administración. ¿Por qué? Porque estas líneas de crédito que ustedes ven ahí en izquierda no querían ser renovadas porque la banca veía a Citgo, porque era del régimen de Maduro, como un riesgo crediticio importante y no simplemente no quería hacerlo. Entonces, si miro un poco hacia adelante, ¿qué hace esta junta? La primera junta que hace es resolver ese problema financiero, y ese es el financiamiento que se lleva a cabo el año pasado, en el 2019, donde ustedes ven a mano izquierda la deuda que estaba heredada, que está en línea punteada, y cómo entonces esa deuda es reestructurada, refinanciada y pasada al año 2024-2023. Y eso además hace que lo que eran líneas de crédito necesarias para la operación pase a ser ahora parte de la hoja de balance, lo tenga como capital de trabajo Citgo. Claro, cuando uno ve, dice, es que llegó la nueva administración y se endeudó, hizo lo mismo. Claro, esa es la manera fácil y un poco miope de ver esto. Lo que hiciste fue darle vida a la compañía que estaba a punto de fenecer, reestructurando las herencias de deuda financiera que se había encontrado la compañía. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuál era el ranking financiero que tenía Citgo, ¿verdad? Fíjense que era de estable a negativo, o sea, Citgo era un mal deudor. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces uno también oye críticas de que dicen, no, es que la tasa de interés fue esta o fue aquella y fue la de más allá. Y se olvidan de entender que la tasa de interés que un deudor termina contratando con un acreedor es el resultado de la visión de riesgo que ese acreedor tiene sobre ese deudor, y en este caso está representada por las compañías de certificación de riesgo. Desde el punto de vista operacional, había que tratar de ajustar la compañía a la pérdida desde los primeros días de cambio del año 2019 del crudo que venía de Venezuela, que en ese momento ya había bajado de unos 350.000 barriles a 170.000 barriles diarios, que es un golpe importante porque es el 25% del suministro de la refinería, como ustedes ven acá. Entonces ya en el 2019 se viene bajando eso, y en el 2019 obviamente fue apenas el 5% porque fue totalmente sustituido por crudo, bien sea norteamericano o crudo canadiense. Eso al mismo tiempo es un resultado de las sanciones, porque las sanciones lo que trata de hacer es cortarle el flujo de fondos al régimen en Venezuela. Otra de las cosas que hace la Junta Directiva durante todo el 2019, y acuérdense que este es un sistema de refinería de 759.000 barriles día, es como tratar de cambiarle el curso a un portaaviones. Eso no se hace de un solo golpe de timón, es una cosa que toma su tiempo. Y verán cómo en el año 2019 ha habido un cambio significativo del origen de los crudos. De pasar de lo que son traders de crudo a darle mucho más peso a comprarle directamente al productor de crudo, sin esto decir que comprarle a los traders es pecaminoso, simplemente es un cambio asociado a tratar de buscar mejores
precios al crudo que se compra. Esto es para darle un poco la idea de la estabilidad operativa, de ver dónde se subió la capacidad de refinación en Corpus Christi y en Lemón, y un poco el dinero que se venía gastando en mantenimiento e inversiones, y entonces dirá alguien, un lego sobre la materia, es que gastaron más plata ahora que antes. Sí, es verdad. Lo que hicieron fue tratar de ponerse al día con las inversiones de mantenimiento que no se venían haciendo de una manera regular en los últimos años. Esto es para que vean los índices de seguridad. Los refinadores normalmente ponen esto como su primera lámina, porque es importante cuando uno maneja una refinería no tener accidentes ni tener impacto ambiental. Y como verán, los récords de los números del sistema Citgo son muy buenos comparado con los estándares americanos con los que se miden. Entonces, gobernanza corporativa. Gobernanza corporativa es importante porque la matriz de opinión pública que había en el momento del cambio de control por la Junta Directiva nombrada en marzo era que Citgo era de alguna manera fuente de prácticas irregulares. Y yo aquí tengo que cuidarme con el lenguaje, porque a pesar de que mi papá fue periodista, yo no lo soy. Y hay que cuidarse porque hay que cumplir con una cierta normativa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos yo no puedo públicamente acusar a nadie de nada si no tengo la prueba en la mano o si no lo voy a llevar a juicio. ¿Por qué? Porque si no me estoy sujeto entonces a demanda. Entonces, la manera como Citgo con sus abogados se ha abocado a manejar esto es una manera supremamente conservadora por un lado, pero supremamente cuidadosa de cumplir con todas las normas. Valga la pena decir además que desde mayo del año pasado, el Departamento de Justicia emitió un subpoena, no me sé bien cuál es la traducción de eso, a Citgo, porque puso bajo su investigación, la investigación del Departamento de Justicia, las actividades de Citgo desde el 2013 al 2018. Valga la pena decir que el sistema Citgo ha estado bajo la mira investigativa del Departamento de Justicia por muchos años. Estas investigaciones toman mucho tiempo. Y Citgo logró negociar con el Departamento de Justicia que estas investigaciones fueran en conjunto. Normalmente el Departamento de Justicia lleva a estas investigaciones individualmente. ¿Por qué? Porque si está investigando a la compañía, no suena lógico que la compañía sea parte, que el investigado sea parte de la investigación. Pero como entró una nueva junta, con una hoja limpia, con unas nuevas características, entonces el Departamento de Justicia accedió a hacer las investigaciones en colaboración con Citgo. Entonces Citgo está llevando sus investigaciones bajo, vamos a llamarlo así, la luz del Departamento de Justicia. Entonces esas investigaciones se están llevando a cabo. Ustedes habrán visto que han salido 2 demandas que son las que uno puede revelar, que son las demandas al exdiputado Rivera por unos $50 millones y también al señor González Testino. Además habrán visto que el Departamento de Justicia en el curso de los últimos 2 años, creo, si no, la memoria no me falla, ha llevado también a juicio a una serie de personas, contratistas, suplidores, que a la luz de PDVSA o Citgo
han sido llevados a juicio y algunos de ellos han hecho negociaciones y están en esos procesos. Como le dije, una revisión del Código de Conducta y Ética, reestructuración del departamento legal y, como ya les dije, la eliminación del departamento de procura. Desde el punto de vista del mercado, Citgo no es diferente de ninguna otra compañía de refinación en los Estados Unidos y es impactada por el mercado. Aquí vemos una comparación entre Citgo, que está a la derecha, a la mano derecha del gráfico, y las otras refinadoras que se consideran pares de ellas. Y han visto cómo la mayoría de esas compañías han sufrido impacto en sus finanzas debido a los cambios en las relaciones en el mercado. Valga la pena decir que el negocio de refinación, y esto también es bueno entenderlo, no es un negocio que uno juzga por el precio del petróleo, ni juzga solo por el precio de la gasolina, digamos. El negocio de refinación es un negocio de márgenes pequeños y altos volúmenes. Entonces, la manera como los refinadores se miden a sí mismos y como los mide el mercado es por los márgenes que hay entre el costo del crudo y el costo de los productos, o entre los diferenciales que hay entre los crudos livianos y los crudos pesados. Entonces, y eso es importante entenderlo porque hay veces que dice el crudo está subiendo, a Citgo le debiera ir mejor, o a las refinadoras le debiera ir mejor, y no necesariamente, porque si el precio de la gasolina no va a par y paso con el precio del crudo, de hecho las refinerías les va peor o les tarda un tiempo en ir mejor mientras el precio del crudo se traslada al precio de la gasolina. Pero bueno, divago. Esto es los resultados del 2019, que tuvieron una utilidad neta de 246 millones de dólares, que como ya les dije, es un resultado básicamente del mercado petrolero, pero sí debo anotar dos componentes que son no recurrentes, que son los 60 millones de dólares que ven ahí. Ese es un barco de crudo que Citgo ya le había pagado a PDVSA y que tuvo la mala fortuna de que el barco terminó de cargar justo cuando hubo el cambio de administración en Citgo, y por supuesto PDVSA no dejó zarpar ese barco, y a la larga, a principios de este año, después de pasar casi 9 meses aparcado o fondeado en Paria, lo tomaron y se llevaron el crudo, 60 millones de dólares, y esa pérdida está ahí. Y el otro lado tiene que ver con el 30 millones con PDVSA. Tenía una compañía de autoaseguramiento en la cual Citgo tenía unos reclamos, y como esa compañía entró en liquidación porque PDVSA la mal administró, entonces Citgo tuvo que declarar esa pérdida también. Veamos entonces en qué estamos en este momento. Y este momento, más allá de la parte de litigio, que seguramente es la que más les interesa a ustedes y de la cual hablaremos ahora cuando termine esto, pero quiero que entiendan un poco el mercado, durante la primera parte de este año, este primer semestre, obviamente a ustedes no se les escapa que ha habido un estancamiento económico, y ese estancamiento económico lo sufren inmediatamente el negocio petrolero, y ahí lo ven en la línea roja, cómo ha bajado la demanda de combustibles, tanto de gasolina como de destilados, le hace diésel, y la demanda de jet fuel, que obviamente tiene que ver con el transporte aéreo. Como verán, la gasolina es la que
mejor se ha recuperado, pero obviamente no sabemos cómo con lo que pareciera ahora cierres intermitentes va a seguir eso. Pero cuando ven ahí las proyecciones que los analistas hacen hacia fin de año, verán que Citgo va a estar, predice que va a tener una pérdida de demanda entre el 2% de gasolina, 5% de diésel, y probablemente el más afectado es el jet fuel, que va a tener una caída en la demanda de 29%. Entonces, si vemos precios bajos y vemos demanda baja, obviamente es un impacto exponencial sobre los ingresos de los refinadores, y Citgo no se va a escapar a eso. Y la razón por la que subrayo eso es para entender entonces las acciones que las compañías deben tomar de cara a eso. Esto se los dejo ahí. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Las compañías que sufren porque tienen una pérdida de ingresos, si su capacidad financiera se lo permite, es buscar dinero para meter en su capital de trabajo. Y lo que están viendo en esta lámina de alguna manera ilustra eso. Vemos en la parte izquierda a compañías asociadas al negocio petrolero, de cómo esas compañías han salido al mercado financiero a buscar liquidez para tenerla en su hoja de balance. Y ustedes se verán ahí, una compañía como ExxonMobil, que es la compañía más fuerte del mundo, busca una liquidez de 25.000 millones de dólares. Y la respuesta a esa es que las compañías responden no solamente a las amenazas que tienen, sino a los incentivos. El mercado norteamericano, debido a todos los programas de estimulación que ha hecho el gobierno federal, obviamente le han inyectado trillones de dólares a la economía. Eso quiere decir que el dinero busca un destino, entonces las compañías ven esa oportunidad y buscan entonces reforzar su hoja de balance porque no sabe qué es lo que va a estar ocurriendo en el futuro. Y esto es lo que esta lámina representa. Aquí vemos, por ejemplo, compañías que se parecen a Citgo en el tipo de negocio, en el tipo de refinación. Vemos Delek, que es una compañía parecida, pura refinación, levantó 7.000 billones de dólares. ExxonMobil en el negocio de refinación levantó 2.000. Marathon y Citgo, que también tiene líneas de crédito que levantar. O sea, esta es una cosa que es normal que esté ocurriendo en las compañías. Entonces, dado eso, y ustedes recordarán en el perfil de deuda que había una deuda que se vence en el 2021, en julio del 2021, que tiene que ver con unos bonos que se vencen y tienen dos particularidades. La primera particularidad es que aunque se vence en el 2021, en julio cumpliría 12 meses de su periodo de vencimiento, por lo cual empieza a ser un activo corriente y empieza a impactar la capacidad crediticia de Citgo. Entonces, refinanciar eso era importante y eso es lo que lleva al último refinanciamiento, con la ventaja para Citgo de que sale en ese momento al mercado, en un mercado donde hay exceso de liquidez y que además hay esta necesidad de refinanciar, de hacer más robusta la liquidez operativa de Citgo. Entonces, Citgo tomó una decisión gerencial aprobada por su junta directiva diciendo: yo salí a levantar 750 millones de dólares para refinanciar esa deuda, pero tengo la oportunidad de hacer más robusta mi hoja de balance si acepto
la mayor demanda que el mercado me está haciendo, y termina entonces emitiendo 1.125 millones de dólares, de los cuales 615 por ahí son para refinanciar la deuda que existía y los otros para aumentar la robustez de su hoja de balance. Mucho he visto por ahí escrito sobre, y sobre todo gente que graba en WhatsApp, un señor de los Andes que se ha dado a la tarea de criticar sin mucho fundamento esta operación. Y por eso les puse el gráfico que está a la derecha, donde compara las emisiones que se han hecho en este año, de enero a julio, donde tenemos a la izquierda, en las ordenadas, el grado de riesgo de cada uno de los emisores, y ustedes verán que Citgo emitió por debajo de lo que el promedio de compañías parecidas a su riesgo han emitido. De hecho, reforzando el hecho de que fue una emisión muy profesionalmente llevada a cabo. Y esto es otra vez para el mismo mensaje, o sea, en lo que va del año, en Estados Unidos se han emitido 1.52 trillones americanos de deuda, ¿ok? Millones de millones, y de los cuales alrededor de 341.000 millones de dólares han sido colocaciones privadas. Esto también es para demostrar, porque ha habido críticas de por qué fue una emisión privada, y esto de alguna manera trata de ejemplificar que una emisión privada es un hecho normal y natural en el mercado norteamericano. Y ya para terminar, para dejarles para que me hagan las preguntas sobre los litigios, porque yo quería aquí más bien dedicarme a Citgo, un poco hablar de la Fundación Simón Bolívar. La Fundación Simón Bolívar es una fundación privada, pero cuyo principal fundador es obviamente Citgo Petroleum, que tiene relativo poco presupuesto, pero ese presupuesto está dedicado en su mayoría, o en lo que va de año por lo menos, a tratar de resolver ciertos problemas humanitarios, poco, porque la cantidad de dinero no es mucha, y por todas las restricciones. Esto de la fundación, y también para que ustedes me ayuden a difundir esto, también está sujeto a las sanciones OFAC. O sea, la Fundación Simón Bolívar no puede donar en Venezuela a nadie sin que la OFAC le dé un permiso y la OFAC investigue para qué es ese dinero y a dónde va ese dinero. Eso no quiere decir que en Venezuela puedan o no puedan pasar cosas, pero el manejo de la fundación está también supervisado por el Departamento del Tesoro, más las supervisiones que las leyes norteamericanas le imponen. Yo voy a dejar ahí el tema de Citgo, Emilio, y preferiría tratar el tema de Cristalex y del PDVSA 2020 vía las preguntas, si ustedes están de acuerdo. Me parece excelente, muy buena la presentación. Y lo que voy a dividirte las preguntas en tres, y te voy a poner las primeras tres preguntas, ¿no? Por favor. La primera es de Iván Méndez. ¿Qué escenarios se manejan desde Citgo del mercado petrolero post-COVID-19 en el 2021 y años siguientes? Después, López Mendoza. ¿Qué papel pudiera jugar Citgo en la privatización de la industria petrolera? Y la tercera pregunta es de Pedro Carmona. ¿Cómo se manejan en la actualidad las cuentas de Citgo y dónde irían sus eventuales utilidades? Ok, esas son tres muy buenas preguntas. Bueno, yo no me voy a atrever a decir lo que Citgo piensa del año 21, del año 22 del petróleo. O sea, yo tengo suficiente tiempo en este negocio para no prestarle mucha atención a las previsiones
de más allá de 3 meses. Pero Citgo ve una recuperación pausada de la demanda, dependiendo obviamente de qué vaya a pasar con el COVID-19 y la reacción de las autoridades federales a ello. Pero ve como vistes en su predicción del año, ellos ven que más o menos la demanda va a caer total en el año como un 2% para ellos. Y los precios de crudo probablemente, dicen ellos, retornen a lo que estaban a principios de año. Claro, el precio del crudo va a depender de lo que hagan nuestros amigos rusos y los árabes. Entonces eso es una lotería en este momento. La otra pregunta que me hiciste es de qué rol cumple Citgo en la privatización. Mira, eso es una pregunta como cargada, ¿no? Porque ese es como que si le dejaste de pegar a tu esposa. La famosa pregunta esa paradójica, que no era del seno, pero se parece. Mira, PDVSA, en mi opinión, hoy en día no tiene nada que privatizar. Si me hablas de hoy, PDVSA básicamente es una empresa quebrada, con un poco de activos en Venezuela, con poco mantenimiento, sino en ruinas. Entonces, yo creo que ahí tenemos una confusión entre la privatización de PDVSA y la privatización de la industria. Eso es otro tema que podemos hablar otro día. Creo que lo hablamos a largo ya en la charla que tuvimos con Juan Sabo. Citgo es probablemente el activo más valioso que tiene hoy en día PDVSA y Venezuela en el exterior. Pero por supuesto, como ustedes se dan cuenta, es un activo que tiene unas deudas importantes y además está asediado por los litigios que no son de su hechura, sino que son hechura de la PDVSA anterior o de la PDVSA y de la República. Entonces, ¿cuál es el rol que va a jugar? Va a depender en qué estado esté Citgo de propiedad en el momento que haya una transición en Venezuela. Pero por otro lado, desde el punto de vista de ser una pieza clave para la colocación de crudo venezolano, creo que lo seguirá siendo, aún a pesar de que hubiese una eventual dilución de propiedad, porque el crudo venezolano va a seguir estando, el crudo pesado venezolano va a seguir siendo competitivo por su costo de producción y porque está a 5 días de navegación del este. El dinero que hoy genera o ha venido generando Citgo, que es la otra pregunta, está estancado en la línea de propiedad. Citgo Petroleum, Citgo Holding, PDV Holding, PDVSA. Debido a todas las deudas que incurrió la administración de Maduro con Citgo, sobre todo en el 2015, sé que los contratos de deuda le pusieron unas condiciones, lo que llaman los americanos covenants, a todas esas deudas, que impide que haya flujo de dividendos hacia arriba de la cadena propietaria, a menos que se cumplan unos indicadores financieros muy estrictos que hoy en día estamos muy lejos de cumplir. Entonces, yo te diría que si uno hiciera una proyección de cuándo Citgo pudiera empezar a hacer fluir dineros hacia PDV Holdings o PDVSA y de ahí al país, estarías hablando, dependiendo de los indicadores de Citgo, hacia finales del 21 o principios del 22. Pero eso es una proyección bastante especulativa. Muy bien, las siguientes 3 preguntas son las siguientes. De Carlos Larrazábal, te pregunta: el economista Francisco Rodríguez ha indicado en reiteradas oportunidades que como el gobierno interino controla Citgo, esta puede solventar el problema de gasolina que hoy sufrimos. No he visto a nadie de Citgo
ni del gobierno interino aclarar este mensaje que crea confusiones. Después una pregunta de George Cancoff, que hay que aclarar que aun cuando Rosneft tiene en garantía 49,9% de Citgo, el gobierno de los Estados Unidos no va a aceptar que una empresa rusa tenga cualquier porcentaje en una empresa básica, en cuyo caso esta sería una deuda del gobierno de Venezuela y no de Citgo. ¿Puedes aclarar esa situación con Rosneft? Y la última pregunta de estas tres viene de Alfredo Rangel Aldao. Su pena es una citación, ajuste y recuperación por litigio, y pudiera detallar un poco más. No, era una aclaratoria. No, era una aclaratoria que tú hacías sobre la palabra su pena. Y su pena, dice él, es una citación. Y bueno, es una aclaratoria sobre el punto. Esas son esas son en realidad dos preguntas. Ok, déjame empezar de atrás para adelante, como quien dice, o de la última hacia la primera. Bueno, es algo más que una citación, porque es una petición de todo acceso a toda la información relevante de la compañía durante esos 5 años. Eso es básicamente lo que pide. Mi antiguo jefe, el doctor Cancoff, sí, es una deuda de PDVSA, pero la garantía son las acciones de PDV Holding en Citgo. O sea que pudiera, en teoría, en el papel, si ejercer esa garantía, quedarse con el 49,9% de las acciones de PDV Holding en Citgo. Coincido con Jorge en que probablemente eso sea poco probable que ocurra en los Estados Unidos, pero además hay que decirlo, nosotros entendemos, aunque esto es bastante turbio, que PDVSA le ha venido pagando relativamente fielmente a Rosneft, por razones obvias, y esa deuda hoy en día es muy pequeña. Pero, sin embargo, eso está ahí. Y tan está ahí que los abogados de Rosneft se presentan en el juicio de Crystalex para saber qué está pasando. En el tema de la gasolina y obviamente de la misma manera como yo no opinaría de macroeconomía, creo que el doctor Francisco Rodríguez no entiende muy bien la situación. ¿Citgo produce gasolina? Sí, Citgo produce gasolina. Citgo es en última instancia propiedad del Estado venezolano. Sí, Citgo es en verdad propiedad del Estado venezolano. Pero Citgo es una compañía norteamericana. Entonces, para mandar gasolina de una compañía norteamericana a Venezuela, uno tiene lo primero que tiene que hacer en este ambiente en el que estamos es ir al gobierno norteamericano y pedirle permiso al Departamento del Tesoro de si yo como Citgo puedo bypassarme las licencias y tener negocios con PDVSA en Caracas. Eso es poco probable. Una solución que he oído por ahí, bueno, esa gasolina no debería ir a PDVSA, vamos a hacer que esa gasolina sea manejada por las Naciones Unidas o por algo, y eso yo creo que suena razonable, pero entonces me encuentro con el otro problema. O sea, ¿quién va a pagar por la gasolina de Citgo? Como ya les he mostrado en las finanzas de Citgo, Citgo no estaría en la capacidad de estar donando o dando a crédito gasolina porque sus finanzas básicamente no dan para que una parte importante de tus productos vayan a eso. Entonces, y el cuarto punto es ¿qué nos dice a nosotros que parte de esa gasolina, suponiendo que hemos resuelto todos estos problemas, no pasa igual que la gasolina que vino de Irán,
que es que parte vaya a Cuba, parte sea usada para propósitos no santos. Entonces sí, suena, como decía Einstein alguna vez, decía que para todo problema hay una solución fácil y obvia y generalmente equivocada. Yo creo que en este momento no están dadas las condiciones para hacer eso. Ahora bien, habiendo dicho eso, en los planes que hay de recuperación del país en el momento de un cambio político, obviamente que Citgo tendría que jugar un rol importante en eso, siendo bien sea suministrador directo de gasolina o como mi agente de compra, pero habiendo solucionado el tema al final, que es un tema odioso, pero real, que es quién paga por la gasolina. Bien, muchas gracias. Mira, ahora vienen otras preguntas. Hay una pregunta de Maybor Petit que dice, doctor Pacheco, ¿podría aclarar por qué dentro de las trading seleccionadas por Citgo para llenar el cupo dejado por PDVSA aparece favorecida Trafigura, Mercuria, Vitol y Lukoil, señaladas por estar vinculadas a hechos de corrupción con la administración chavista de Citgo? Hay un señalamiento de que el ex procurador trabajó en carácter de experto para Lukoil, Vitol y Trafigura en un caso que está en apelación en la corte en Florida. Bueno, después Miguel Lara, excelente y clarificadora presentación. Alberto Montero también lo mismo. José Aguilar también. Ahora, Víctor Álvarez pregunta, ¿de cuánto era el descuento que PDVSA daba a Citgo en el suministro de crudos y cómo impacta en la finanza de la compañía el hecho de que los nuevos proveedores ya no conceden este mismo descuento? Bueno, otra vez de atrás. Vamos a terminar la tercera pregunta porque después hay una complementaria de Maybor, pero se la pasó Pero después. déjame esas dos porque esas son Sí, porque hay un extenso, sí. Sí, bueno, la verdad es que los contratos de los años 80 y 90 no los tengo en la cabeza. No puedo responderle eso al señor Álvarez. Eso. O sea, si él me deja su correo, yo puedo hacer la investigación en mis archivos históricos y darle eso. Y las economías de Citgo se las mostré, son las economías que tiene cualquier compañía de refinación que compra crudo en el mercado y vende gasolina en el mercado. O sea, la pregunta era más, creo que era más histórica que otra cosa. Y esos contratos creo que ya no existen o no existían por mucho tiempo, porque lo que sí recuerdo en mi cabeza era que esos descuentos estaban asociados a inversión para recibir más crudo. Pero bueno, eso es otra discusión, eso es la apertura y yo creo que nos ayuda ahorita a meternos en mirar hacia atrás en este momento. La pregunta de Maybor Petit, aunque yo no manejo Citgo directamente, porque por obvias razones Citgo tiene independencia operativa financiera. La razón por la que le compra el crudo a los que les compra es porque todo el tiempo se hacen licitaciones. Y esas licitaciones compran al que tenga las mejores condiciones. Entonces, como eso creo yo que funciona así, mi primera respuesta a eso es que le compra a esos traders porque esos traders dan los mejores precios para las mejores economías. La segunda respuesta que yo le daría es que en los Estados Unidos de América, esas compañías no tienen problemas de ese tipo. O sea, pasan todos los compliance que una compañía norteamericana vendiendo crudo en los Estados Unidos hace. Entonces, si dan los mejores precios y no hay una razón legal para no comprarlo, esa es la razón por la que se terminan comprando a esas y a otras compañías. La otra que ella menciona, bueno, yo no sé, no sé qué relación tiene el procurador con los crudos de Citgo, pero no entendí la pregunta. Bueno, hay otra pregunta ahora que viene de Ramón Sosa. ¿Qué riesgo se observa sobre la posible suspensión de la protección a los activos de Citgo ante un cambio en la administración en los Estados Unidos? Después de Ramón Castro, pregunta,
Excelente y clarificadora presentación. Pienso que el ruido comunicacional ocurrido en la última semana fue producto de la respuesta dada a la carta enviada por la fracción 16 de julio, la cual, aun cuando fue expuesta, porque no se fue a los puntos específicos de la misma. Y por último, una pregunta de José Aguilar. En mi entender que la protección de Citco se basa en executive orders del presidente Donald Trump. Si hay un cambio de administración en Estados Unidos, otra simple executive order podría deshacer la primera. Entonces hay una estrategia de lobby para el caso de esa eventualidad. No, en ninguna vi una pregunta. No, la tercera de José Aguilar dice, es mi entender que la protección de Citco se basa en executive orders del presidente Donald Trump. Si hubiera un cambio de administración en Estados Unidos, otra executive order podría deshacer la primera. Sí, entonces hay que hacer lobby para eso. Eso es el trabajo diario del embajador Carlos Vecchio y de Citgo, y parte, cuando podía viajar, era parte de mi trabajo también. Sí, eso es un trabajo continuo. No hay duda de que los litigios de los cuales no hemos hablado, del PDVSA 2020 y de Cristalex, ponen una amenaza sobre eso, y que la defensa de última instancia hoy en día es las licencias de la OFAC, que dependen de unas órdenes ejecutivas. En este momento, y Emilio podrá obviamente ser mejor pues que yo, nosotros no vemos ninguna razón por la que una nueva administración cambiara esa política en términos generales. Pero cualquier cosa puede pasar, o sea, la política es la política. Hay otra, de nuevo, hay otra pregunta de Maybor que quiero formularte. Doctor Pacheco, de acuerdo a los récords desde 2013 al 2018, las empresas de González Testino y Tulio Farías recibieron más de 250 a 300 millones en contratos en Citco. ¿Por qué la demanda solo va contra la empresa Petroleum Logistics y una pequeña cantidad de contratos? ¿Por qué no se demandaron las otras empresas que pagaron sobornos para lograr contratos en Citco? Ejemplo, Ventex, Ernesto Guevara, ICTS y Technic, que según evidencias y testimonio pagaban comisiones del 4 al 6% del valor de la factura por solo poner los activos en su nombre. Y una pregunta de Iván Méndez, que dice, así como Citco invierte en la Fundación Simón Bolívar para impactar en los programas de salud puntuales en Venezuela, luego de tener permiso de la OFAC, ¿tendría pensado la corporación crear programas de formación, entre paréntesis, becas, créditos, para ingenieros del área formados en Venezuela bajo condiciones casi paupérrimas en las universidades del país? Otra vez empiezo transparente. La verdad es que no se me había ocurrido, pero eso es una magnífica idea, ¿no? Ahora, y esto sí quiero yo dejarlo más claro, ¿no? O sea, trabajar con donaciones de Citgo en Venezuela no es fácil. Porque imagínese usted que usted tiene una fundación que se llama Becas para el Progreso, con una oficina en Sabana Grande. Y tiene un ex profesor de la Universidad Central y otra persona que maneja esa fundación. Y el régimen se entera de que usted recibió una donación para beca de Citgo. ¿Cuál es la reacción del régimen de Maduro? Ustedes viven allá, yo creo que ustedes lo entienden mejor. Entonces esas dificultades hay que factorizarlas, porque uno tiene que Citgo, otra vez, yo aquí estoy hablando de Citgo, pero no por Citgo. Citgo tiene que ser muy cuidadoso, porque lo último que uno quiere es dañar la vida de alguien o cortar canales de ayuda simplemente por estar tocando la trompeta cuando no la debe hacer. En el caso que se refiere la señora Petit,
Mira, habría que preguntarle a los abogados, o sea, básicamente lo que uno lleva a la corte es lo que puede demostrar, no lo que uno cree que puede demostrar. Entonces, yo creo que eso es lo que limita no, define el tipo de demandas que se llevan, porque lo que uno quiere es que la demanda funcione. Eso no quiere decir que más adelante, cuando haya las pruebas o lo considere los abogados del Departamento de Justicia, sí, esa otra demanda de esos casos que yo no conozco, pero que ella menciona, pueda ser procesada. Pero es un tema de estrategia judicial con el Departamento de Justicia. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas por ahora. Yo creo que ha sido una excelente exposición, Luis. Pero lo que pasa es que estamos moviéndonos en un contexto muy, muy enfermizo, por llamarlo de alguna manera, en que a la gente no le interesa la información objetiva, sino utilizar las municiones que pueden tener para atacar básicamente a la estructura que tenemos actualmente en el país, que no es otra cosa que el reflejo de lo que la Constitución ha previsto y lo que el único órgano legítimo que existe en el país, que es la Asamblea Nacional, y a través de la Asamblea Nacional el gobierno interino de Guaidó. Pero como el ambiente está muy enrarecido en Venezuela, yo creo que muchas veces los cuestionamientos se hacen sin estudiar la base sobre la cual se pueden sustentar, sino que, como hemos visto en caso, no en caso en el caso de Citgo, evidentemente es así, porque nadie se ha dado la molestia de los que están atacando de ver todos los gráficos que, como tú dices, están disponibles, no están ocultos. Pero fue lo mismo que pasó también en un caso completamente distinto, en el caso de la resolución del Parlamento Europeo. La gente reaccionó por el título, pero si se hubieran puesto a analizar el fondo, se darían cuenta que no tenía ninguna sustentación las acusaciones. Bueno, ese es un problema que tenemos que resolver y es un problema que es indispensable porque nunca saldremos del régimen de Maduro si no tenemos una estrategia común y unas tácticas comunes y tenemos con fracciones de oposición que creen que ellos saben mejor que todo el mundo y tienen la respuesta, pero sin entrar en el análisis profundo. Me perdona ese comentario. Pero no, Emilio, aquí hay dos personas que... Ah, sí, entraron nuevas, perdón. No, bueno, que se quejaron amargamente, entonces voy a tratar de responder. Bueno, contestar sí, porque ha habido... El señor Ramón Castro Pimentel dice que el escándalo es porque yo no respondí. Ah, lo decía así, 16. Sí, los pedimientos del 16 de julio. Bueno, sí. el tema, señor Ramón Castro Pimentel, es que los diputados tienen inmunidad y pueden decir y preguntar lo que ellos quieren porque ese es su rol. Pero mis respuestas tienen que estar ceñidas a las restricciones legales a las que yo tengo y el manejo de información confidencial. Yo de todas maneras creo que las respuestas fueron buenas. Creo yo, a pesar de que las escribí yo, y quedé a la orden de ellos y le puedo decir, señor Ramón Castro Pimentel, que el jueves vamos a tener una rendición de cuentas de PDVSA y yo llevaré también Citgo un poco más extenso que esto a la Comisión de Energía y Petróleo, donde va a estar también la fracción 16J, entiendo. También va a estar en la Comisión de Contraloría y la Comisión de Finanzas. Además de eso, le debo decir al señor Ramón Castro Pimentel que yo tuve una conversación con los líderes políticos del 16J, donde traté de aclararle otra vez, dentro de las restricciones que me gobiernan, las preguntas de los suyos. Lo otro es, me dice, queda pendiente el caso de Cristalex. Sí, queda pendiente. Bien pendiente. Bueno, el caso, si tengo tiempo, Emilio, yo creo sí, cómo no. Si está dentro del tiempo, estás bien, o sea, tienes tiempo suficiente. Yo creo que es lo que a la gente más le interesa escuchar y ver cuál es la situación y cómo va a terminar el juicio. Bueno. Sí, yo creo que eso es interesante también porque y gracias por el comentario que hiciste, porque a veces es muy difícil trabajar cuando sientes que la gente de tu propia trinchera te está disparando.
Es muy difícil a veces entender eso, pero bueno, yo no soy político y no voy a pretender tratar de entender la política. Cristalex, como ustedes saben, es una demanda que se origina en un contrato que Chávez le había dado a esta compañía canadiense para las minas Las Cristinas, y de que después terminó expropiándolo en el año 2011, si mal no recuerdo. Entonces, dado que esta era una empresa canadiense y que tenía un contrato, llevó esto a una corte de arbitraje, y esta corte de arbitraje finalmente en el año 2017 le otorgó un laudo a la empresa Cristalex. Le dijo, el gobierno venezolano, el Estado venezolano, disculpa, le debe 1.400 millones de dólares, si la memoria no me falla, a Cristalex. Lo siguiente que hizo Cristalex fue que, entre comillas, legalizó ese laudo en los Estados Unidos, lo llevó a una corte en el Distrito de Columbia, y la corte dijo, sí, esto es un laudo legal y usted puede actuar con este laudo aquí en los Estados Unidos. El siguiente paso que hizo Cristalex, todo esto antes del 2019. El siguiente paso que hizo Cristalex fue que fue a Delaware y entabló un juicio en contra de la República, diciendo básicamente la República y PDVSA son uno y lo mismo, lo que se llama el alter ego, y por lo tanto, para yo cobrarme el laudo que se me otorgó y que ya está legalizado, yo puedo tener acceso a los activos de PDVSA en los Estados Unidos. Y ese activo es las acciones que tiene PDVSA en PDV Holdings. PDV Holdings, como recordaremos, es el dueño de Citgo Holdings, que a su vez es el dueño de Citgo. Hubo un juicio. Al principio la República ni siquiera se presentó en el juicio. PDVSA, sin embargo, al ver que estaba en peligro sus acciones, estoy hablando de la PDVSA, la campiña, por describirla de alguna manera, sí se apersonó en el juicio, lo mismo que hizo Citgo, tratando de salvarse. Sin embargo, ya a finales del 2018, el juez de la Corte del Distrito, el juez Stark, y la razón por la que digo el nombre es porque esos nombres se van a repetir muchas veces a lo largo de los meses por venir, el juez Stark decretó que sí, que había un alter ego y que Cristalex tenía derecho a embargar las acciones de PDVSA en PDV Holdings. Sin embargo, en ese momento, Maduro, o el gobierno de Maduro, o el régimen de Maduro, yo no sé cómo describirlo en este momento, le ofreció a Cristalex pagarle una plata fuera de la corte. Y le dio 75 millones de dólares y le dijo, te voy a dar otros 425 antes de tal fecha, y así aclaramos este problema. Valga la pena decir que ese acuerdo no lo tenemos, no es público. El juez entonces, Cristalex entonces se dirige al juez y le dice, vamos a poner en suspenso la sentencia porque yo estoy hablando con el gobierno venezolano. Obviamente los 425 millones no se materializan, el pago de Venezuela no se materializa y se reanuda la audiencia en el año 2019 en enero, y en febrero hay el cambio, hay el nombramiento del gobierno interino y el cambio de administración de PDVSA, y se vuelve a ir ya en los estertores del juicio, que ya se perdió, que ya tuvo sentencia, llega entonces la nueva administración. Entonces, como quien dice, el moribundo fue entregado a la nueva administración. La nueva administración entonces se apersona y dice, bueno, entonces lo único que nos queda aquí es apelar, porque ya la sentencia había ocurrido, el juicio había terminado. Entonces el juez dice, ok, ese es su derecho, suspendemos la sentencia, usted vaya a la apelación. Entonces vamos a la Corte de Apelación.
sube el telón, baja el telón, como dicen en Maracaibo, se pierde la apelación. El tribunal de apelación dice, se mantiene la sentencia. Hay otro paso, vamos a apelar la apelación. En vez de ir con 3 jueces, que en el caso vamos a ir con toda la corte. Vamos a todo esto tratando de estirar hacia adelante para no perder circo. Recuérdense que el objetivo principal de la Junta de PDVSA ad hoc es la salvaguarda de los activos. No es producir petróleo, infortunadamente. Esa segunda apelación se pierde. Nos queda todavía otra carta, que es ir a la Corte Suprema de Justicia. Vamos entonces a la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Justicia lo ve y decide, contrario a lo que dicen, no ratificar la sentencia, pero implícitamente es lo que hace, dice, no tengo nada que decir. Valga la pena recordar como conocimiento vario que solamente el 4% de los casos que van a la Corte Suprema de Justicia son de hecho oídos por la Corte Suprema. Habiendo fallado o habiendo dicho la Corte Suprema que no lo va a ver, el juicio regresa otra vez a Delaware, a donde el juez Stark. Y es el juez Stark entonces dice, bueno señores, aquí estamos reanudando el juicio, pero vamos a una etapa debido a que nuestros abogados habían movido, donde les voy a dar la oportunidad a la República de Venezuela, que es el acusado, a que haga alegatos. Y esos alegatos son de 3 tipos. Yo quiero oír, dice el juez, alegatos de 3 tipos. El primer alegato es llamado moción 60B. Y es un alegato donde la República alega que las condiciones que llevaron a la sentencia del alter ego, es decir, al involucramiento simbiótico entre la República y PDVSA ya no existen, porque existe un gobierno interino y existe una PDVSA autónoma, y por lo tanto ya PDVSA no debe ser vista como un alter ego. Argumento 1. Argumento 2, por razones legales de Delaware, esta sentencia, aun si fuese válida, no puede embargar las acciones de PDVSA por A, por B y por C. Yo no los voy a aburrir con eso, porque además tampoco lo tengo en la cabeza de los alegatos legales totales. Y el tercer alegato es, si todo va de acuerdo a lo que yo, juez Stark, he determinado, díganme ustedes cómo se deben vender las acciones de Citgo, de PDVSA en PDV Holding. Entonces, los abogados van, escribimos, hicimos. Una cosa interesante que uno aprende de las cortes americanas es que el juez le dice, usted mándeme el alegato, pero no más de 40 páginas. Entonces, cada quien manda 40 páginas de estos 3 alegatos, ¿ok? Obviamente para nosotros el más complicado es el de las condiciones de venta, porque nosotros no queremos decir que se van a vender las acciones, porque nuestra posición es no se deben vender. Todo esto es público, no le estoy diciendo nada que es secreto, todo eso está en los archivos de la Corte. Después que cada parte entrega sus alegatos en estas 3 cosas, el juez dice, bueno, tienen hasta tal fecha para hacer una contrarréplica o una réplica a lo que escribió el otro. Pero esta vez nada más 20 páginas. Entonces los abogados regresan, miran lo que dijeron los otros y replican legalmente. Va al juez, el juez lo ve y dice, bueno, ahora vamos a tener una audiencia. Hasta ahora no ha habido audiencia, sino las primeras. Va a la audiencia, que se hizo por Zoom, se hizo por teléfono, infortunadamente, y en esa audiencia el juez oye reiterar los argumentos de cada parte y hace preguntas de aclaratoria. ¿Ok? Por razones técnicas, la audiencia no llega a su final y el juez decide entonces
Bueno, yo lo que quiero ahora es que cada uno me mande un argumento final que no sea mayor de 5 páginas para yo estudiarlo y llegar a una determinación en estos 3 temas que acabo de mencionar. Los 3 temas: la posición de la República, porque este es un caso de la República, es 1, ya no hay alter ego; 2, aún si lo hubiese, no puedes embargar las acciones; y 3, que este es el más interesante, yo no creo que las debas vender porque este no es el momento, porque hay una licencia, porque se necesita una licencia. Ese es el argumento nuestro. En esa audiencia privada, en esa audiencia, esa audiencia pública, unos días antes, el juez había pedido al gobierno norteamericano si tenía interés en expresar una opinión. Y el gobierno norteamericano emitió un día antes de la audiencia sendos documentos del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, apoyando, 1, que había un cambio de circunstancias, y 2, el tema de la necesidad de la licencia y de cómo Citgo era una parte crucial de la política norteamericana de cara a reforzar la vuelta de la democracia a Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el estatus donde está ahorita. Citgo está protegida, perdón, todos los activos de Venezuela en los Estados Unidos están protegidos por la orden ejecutiva. Aún si hubiese todo esto fallase y al final llegásemos, el juez tiene que determinar si acepta o no acepta la opinión del gobierno norteamericano acerca de llevar a cabo una venta sin licencia o no. Ese es el estatus donde estamos. Es un problema complejo, no es un problema fácil, es un problema que hemos tratado de mover hacia adelante y de solventar cuando ya el problema lo habíamos heredado. Eso es algo que yo quiero dejar bien claro. Y nuestra posición ahorita, si usted me pregunta a mí, es que yo creo que al menos durante los próximos meses, no, por ese lado no va a haber una pérdida de Citgo, tanto por la licencia como porque si el juez ahora falla, por ejemplo, por una cambio de circunstancias, es decir, ya no es el alter ego, obviamente Cristales va a apelar y entramos en otra vuelta. O sea, los caminos judiciales son complejos, es parte de lo que he aprendido. No sé si con eso pinto el caso de Cristales completamente. Yo creo que sí. Lo que te quería plantear es lo siguiente: ¿qué efecto tiene la decisión reciente de la Corte Suprema de Delaware reconociendo a la Junta Directiva de Citgo y, por ende, también a que Guaidó sea el presidente legítimo de Venezuela? Bueno, ese es el efecto. El Ayuda. efecto es reforzar de que si Guaidó es legítimo, puede nombrar a PDVSA ad hoc y por lo tanto puede nombrar a PDVSA Holding, por lo tanto los nombramientos son legítimos y todas las actuaciones de PDVSA Holding y Citgo son legales dentro del territorio de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que no me queda nada sino que agradecerte esta tan esclarecedora información. Espero que, bueno, veamos los resultados de lo que el juez, cómo va a tomar en cuenta el juez la posición de la administración norteamericana, y vamos a ver si la toma como tú lo indicaste. Es un proceso que todavía puede ser largo, ¿no? Porque las apelaciones y contraapelaciones en Estados Unidos puede prolongarse largamente en el tiempo, ¿no? Sí, y si no, está el tema de la licencia todavía. O sea que no está por resolverse. Que cortar. Ahí o sea que a corto plazo no ves un cambio en la situación de Citgo inmediato, o sea que puede ser calamitoso o desastroso. No, inmediato no. Inmediato no. Bueno, de nuevo muchas gracias a ti y bueno, de nuevo encantado de tenerte aquí. Gracias a la oportunidad de estar con ustedes y
en la medida que yo pueda ayudar a difundir los hechos como yo los conozco, estoy a la orden. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Gracias.